Hola, buenas. En este video les voy a mostrar el funcionamiento de un modelo de inventario que incorpora ya incertidumbre. La incertidumbre la vamos a incorporar a partir de la demanda del insumo. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de toallitas húmedas que tiene que tener un supermercado en inventario antes de sacarlas a la góndola. Entonces uno tiene la demanda, que es una variable aleatoria, demanda por unidad de tiempo. Uno puede pensar la cantidad de demanda de toallitas húmedas por día en el supermercado. Entonces tenemos el parámetro A, que antes nuestro parámetro A representaba la cantidad de demanda por unidad de tiempo. Bueno, en este caso es la cantidad promedio demandado de unidades por unidad de tiempo. El tiempo de espera sigue siendo el mismo y vamos a incorporar un concepto que es el nivel de reserva que tiene que tener el stock de inventario para evitar déficit. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea de este modelo es relativamente simple. Tiene la misma estructura que el modelo Economic Order Quantity que habíamos visto en el caso determinista. Y lo que busca este modelo, su objetivo, no es tanto minimizar los costos, sino más bien controlar la probabilidad de entrar en un déficit. ¿Por qué? Porque puede suceder que para la persona, en este caso para el supermercado, tener déficit de toallitas húmedas puede ser un problema desde el punto de vista costo, de logístico, etc. Pero en definitiva es costoso para la empresa tener déficit. Entonces lo que uno busca es controlar la probabilidad que ocurra un déficit. Recordemos que ahora la demanda es una variable aleatoria, por lo tanto aparece incertidumbre en el modelo. Entonces, por ejemplo, en este caso, el déficit ya no es algo que va a ocurrir o no con certeza, sino que va a depender de la variabilidad de la función de demanda. Entonces tenemos una función de demanda por unidad de tiempo, tenemos un tiempo de espera y vamos a definir, y es con la variable con la que vamos a trabajar y a continuación se explica por qué, vamos a trabajar con la demanda en el tiempo de espera. La demanda por unidad de tiempo por el tiempo de espera nos va a indicar cuál es el nivel de demanda que va a existir, demanda variable aleatoria, que va a existir en el tiempo de espera. ¿Dónde ocurre la incertidumbre? Bueno, comencemos. Entonces uno tiene el nivel de stock cuando llega, empieza a disminuir. Evidentemente disminuye en forma continua, pero esto es una variable aleatoria que en promedio disminuye a una velocidad de A, el nivel de stock, hasta que llega un punto de reorden. Cuando llega el punto de reorden, ahí es donde comienza la incertidumbre. Previo al punto de reorden no hay incertidumbre porque el stock existe. El punto es, cuando el nivel de stock llega al punto de reorden, entonces empieza la incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay que ver si el nivel de stock restante alcanza en el periodo de espera para satisfacer la demanda. Podría suceder que no, de hecho podría suceder que la demanda tenga un imprevisto, una demanda muy alta y el nivel de stock caiga por debajo de cero. Es decir, empieza a haber un déficit en ese periodo. O no, o evidentemente podría suceder que desde el punto de reorden hasta que llegue el nuevo lote podríamos tener, ¿sí?, un punto como este donde, si bien es cierto que disminuyó más de lo esperado, como existía este nivel de reserva, entonces fuimos capaces de no entrar en un déficit. Bueno, esa es un poco la lógica del modelo. Buscar definir un nivel de stock de reserva que vamos a tener siempre, independientemente del valor de la cantidad Q, que es el nivel de lote, un nivel de reserva adicional que permita controlar la probabilidad de déficit. ¿Por qué esta probabilidad de déficit? Justamente, recordemos, tenemos una función de demanda asociado al periodo de espera. Esa función de demanda tiene un promedio de demanda en el tiempo de espera, que no es más que el valor esperado de esta variable aleatoria. El valor esperado de x de L es igual al valor esperado de x por L. ¿Por qué por L? Porque L es una constante, entonces el valor esperado de una constante es simplemente la constante. El valor esperado de x era A, por lo tanto este es el nivel
de demanda promedio que vamos a tener en el tiempo de espera. Bueno, ¿qué pasa cuando la variable demanda en el tiempo de espera es mayor que el promedio más el nivel de reserva? Cuando sucede esto, cuando sucede este evento, que es que la demanda en el periodo de espera sea mayor que el nivel promedio más el stock de reserva, va a ocurrir un déficit, porque vamos a tener una demanda que es mayor al nivel habitual que tenemos, que es este más el nivel de stock. Por lo tanto, en ese punto vamos a tener un déficit. Entonces, lo que uno busca controlar es definir un valor de B que permita reducir la probabilidad de déficit que menor o igual que un alfa que lo define el usuario. El usuario me refiero al administrador del inventario. Yo quiero que esto sea menor a 1%. Si yo quiero que la probabilidad de entrar en déficit sea menor al 1%. O sea, de cada 100 veces solamente una vez exista una chances de entrar en déficit. Evidentemente lo que tenemos que buscar aquí es el valor de B. Y el valor de B lo vamos a poder determinar a partir de la distribución de probabilidad de la variable aleatoria XL. Entonces, si uno tiene esta que es la variable aleatoria, esto es X de L, lo que vamos a buscar es el valor, el cuantil de X que deje 1 menos alfa de probabilidad, o sea, que acumule 1 menos alfa de probabilidad hasta este punto y aquí deje alfa de probabilidad, porque básicamente lo que buscamos es justamente eso, que la probabilidad de que el valor X exceda a ese cuantil sea justamente algo chiquito, en particular alfa. Entonces lo que uno busca aquí es el valor del cuantil de esta distribución que acumula hasta 1 menos alfa de probabilidad y deja a la derecha justamente la probabilidad de déficit. Entonces, una vez que uno encuentra este valor, simplemente dice, ok, entonces yo necesito un valor, esto lo conoce por la distribución de la variable aleatoria, esto va a ser igual a mu de L más B, entonces básicamente B no es más que X, el cuantil de la distribución, menos la media promedio de demanda en el tiempo de espera. Obviamente el cuantil de la distribución va a depender de cómo sea la distribución de probabilidad de la variable aleatoria en el tiempo de espera.